Has sentido esa fuerza implacable, ¿verdad? Esa sensación de fracaso que te corroe, etiquetada como pereza, que te arrastra hacia abajo cuando sabes que hay fuego en tu interior, solo que mal encaminado. Benjamin Franklin, con su aguda sabiduría, vio hace mucho tiempo a través de esta ilusión. Enseñó que lo que llamamos pereza es a menudo el resultado de entrenar nuestra mente con las herramientas equivocadas, como afilar un arado con la piedra equivocada. Pero, ¿alguna vez te has parado a preguntarte por qué tus mejores intenciones se desmoronan tan fácilmente? ¿Por qué la energía que reúnes un día se desvanece como el humo al día siguiente, dejándote atrapado en un ciclo del que parece imposible escapar? Piénsalo. Tu mente no es perezosa por naturaleza, sino que ha sido condicionada para buscar el camino más fácil, como un río que se abre paso a través de la tierra blanda en lugar de la roca. Franklin, siempre pragmático, no mimaba las debilidades, sino que las enfrentaba de frente. Decía: dirige tu negocio o él te dirigirá a ti, recordándonos que los pensamientos indisciplinados son como caballos salvajes que galopan hacia la ruina, a menos que se les controle con rigor diario. Lo has experimentado, ¿verdad? Esos momentos en los que las distracciones te susurran palabras bonitas y te alejan de las tareas que podrían construir tu futuro, todo porque has dejado que los hábitos se impongan a la razón. No se trata de falta de fuerza de voluntad, sino del entrenamiento defectuoso que has establecido. Imagina a Franklin en su taller, sin esperar a que le llegue la inspiración, sino creándola a través de la rutina, levantándose antes del amanecer, contabilizando cada hora. Él entendía que la mente, al igual que un músculo, solo se fortalece con un esfuerzo constante, no con ráfagas esporádicas. Sin embargo, aquí estás tú, quizá desperdiciando las tardes en actividades triviales, preguntándote por qué no progresas. Es una píldora amarga, pero la ironía de Franklin es evidente. El hombre que persigue el ocio a menudo se encuentra encadenado a la pobreza, mientras que el que abraza la disciplina descubre el verdadero rostro de la libertad. Imagina esto. En la época colonial, los agricultores que sembraban semillas al azar cosechaban malas hierbas y hambrunas, al igual que tú puedes dispersar tu atención y cosechar arrepentimientos. Los proverbios de Franklin son profundos. Acostarse temprano y levantarse temprano hace que el hombre sea sano, rico y sabio, no como una orden, sino como un espejo. No estás condenado a este patrón. Simplemente estás utilizando un mapa equivocado. Cambia el entrenamiento y verás cómo la etiqueta de perezoso se desprende como un abrigo viejo. Comenta con un 1 si actualmente estás luchando contra este fallo mental, sintiendo el peso de un potencial sin explotar, o con un 0 si has vislumbrado la verdad pero aún te cuesta aplicarla, sabiendo que la sabiduría de Franklin podría iluminar tu camino. Y suscríbete ahora. Activa las notificaciones para no perderte la próxima dosis de sabiduría atemporal del viejo Ben. Pero no nos detengamos ahí. Cambiemos el guión, como diría Franklin. El tonto espera el momento perfecto para actuar, mientras que el sabio convierte la acción en hábito, transformando la debilidad en fortaleza. Lo has visto en la historia. Como Franklin domó sus propios defectos a través de la autoexperimentación, no con grandes gestos, sino con pequeños pasos constantes. Esta verdad es incómoda, pero liberadora. Tu supuesta pereza es una señal, una llamada para reeducar la mente. Empieza con pequeñas victorias. Establece una rutina sencilla. Hazte responsable como Franklin con su libro de virtudes. Recuerda, una pequeña grieta hunde un gran barco, así que repara las brechas en tu disciplina diaria antes de que hundan tus sueños. Mientras reflexionas, piensa en cómo cada retraso es una oportunidad perdida, cada excusa un eslabón que te ata más fuerte. Sin embargo, dentro de ti se encuentra la chispa que Franklin celebraba, la capacidad de reinventarte. No dejes que un entrenamiento equivocado te defina. Toma las riendas y dirige tu energía hacia caminos con sentido.
En esta danza de superación personal, el ritmo se acelera, impulsándote hacia adelante, porque la verdadera maestría espera a aquellos que se atreven a remodelar su mundo interior. Pero remodelar ese mundo interior exige primero reconocer las cadenas invisibles que te atan, forjadas a partir de los mismos pensamientos que acunas como amigos. Te has convencido a ti mismo de que no estás preparado, un astuto ardid que te mantiene anclado en el puerto mientras los barcos de la oportunidad pasan de largo. Franklin conocía bien esta trampa. No esperaba a que las musas le visitaran, sino que las convocaba mediante un esfuerzo disciplinado. Piensa en ello como plantar semillas en tierra árida, esperando cosechar sin labrar el suelo. Una tontería, pura y simple. Y así lo pospones, día tras día, hasta que la excusa se convierte en tu realidad, una profecía autocumplida que mata tus ambiciones. Ahora, pasemos al mito de que primero se necesita motivación. Crees que debe encenderse una chispa antes de actuar, pero invierte esa idea. La acción genera motivación, no al revés. Al igual que Franklin, que se levantaba al amanecer no por entusiasmo, sino por deber, descubrió que el movimiento avivaba las brasas que ardían en su interior. Sin embargo, tú te sientas a esperar a que caiga un rayo mientras tus sueños se llenan de polvo. Esta inversión es clave. Lo que crees que es un requisito previo es en realidad la recompensa de empezar, un ciclo que solo se rompe dando ese primer paso tembloroso, y luego está el canto de sirena de «no es el momento adecuado». ¿Cuántas veces has pronunciado esas palabras, convenciéndote a ti mismo de que las circunstancias deben alinearse perfectamente? Pero la vida, como observó Franklin, rara vez ofrece tales lujos. Es en los momentos imperfectos donde se forja el carácter. Imagina a un granjero que pospone la siembra hasta que el clima sea ideal. Para entonces, la temporada habrá pasado y la hambruna se cierne sobre él. Tus retrasos no son diferentes, erosionan tu determinación poco a poco, hasta que las grandes oportunidades parecen estar fuera de tu alcance para siempre, meros espectros en la niebla de la inacción. Estos pensamientos no surgen de forma aislada, sino que están entretejidos en el tejido de tu rutina diaria, reforzados con cada aplazamiento. Repites, mañana empezaré, como un mantra. Y he aquí que el mañana nunca llega, porque siempre está fuera de tu alcance. El libro de virtudes de Franklin le enseñó a rastrear y combatir tales locuras. Invirtió la práctica común al hacer de la responsabilidad su aliada, no su adversaria. Sin embargo, tú dejas que estas trampas mentales se cierren, atrapándote en una jaula de tu propio diseño, donde la comodidad se disfraza de seguridad y el crecimiento no es más que un rumor lejano. Peor aún, este autosabotaje se esconde bajo la apariencia de protección, susurrando que el fracaso se evita no intentándolo. Pero, ¿qué gran fracaso hay en intentar y aprender frente a la silenciosa tragedia de no aventurarse nunca? Has construido muros con ladrillos de miedo, unidos con excusas, y ahora te encierran, sofocando el aliento mismo de la posibilidad. Franklin, siempre franco, no llamaría a esto pereza, sino ceguera voluntaria, una negativa a ver que la mente sin entrenar es como una espada abandonada a la oxidación, que ya no tiene poder. A medida que este patrón se afianza, no solo debilita tus acciones, sino también tu espíritu, dejándote atormentado por lo que podría haber sido. El coste es inmenso. Años perdidos, relaciones tensas, sueños aplazados hasta el olvido. Sin embargo, incluso ahora, en este momento de claridad, te encuentras al borde del precipicio. Permanecer en este atolladero es elegir el estancamiento en lugar de la evolución, la comodidad en lugar de la conquista. Siente el peso de esa elección, porque la verdadera liberación comienza cuando rompes esas ilusiones y abrazas la incomodidad como el camino hacia el poder. Pero ahora, con las ilusiones destrozadas, la verdad emerge como el resplandor de una forja en la penumbra. La acción no nace de la claridad, sino que la crea.
Has esperado la revelación perfecta para iluminar tu camino, pero comprende este cambio. El movimiento es el cuchillo que atraviesa la niebla, dejando al descubierto el camino que la vacilación oculta. Franklin no se quedó paralizado reflexionando, dio un paso hacia lo desconocido y cada paso agudizó su visión, convirtiendo la confusión en conquista. Así que deja de esperar revelaciones. No llegan en la quietud, sino en el ritmo de la acción, donde cada acto traza un mapa más claro a partir del caos que antes temías. A medida que se acumula el impulso, es como un río que rompe sus márgenes, surgiendo con una fuerza que siempre estuvo latente, pero que necesitaba una primera ruptura para fluir. Te has convencido a ti mismo de que la motivación debe preceder al movimiento, pero aquí está la elegante ironía. No necesitas esa chispa fugaz para empezar. El movimiento en sí mismo enciende el fuego, generando una fuerza que te empuja hacia adelante. Piensa en una rueda que se pone en movimiento. No gana velocidad por el entusiasmo inicial, sino por la fricción de la persistencia, que convierte los giros vacilantes en una velocidad imparable. En este ciclo, la acción engendra el impulso que buscabas, convirtiéndote en el creador de tu propia energía, no en su cautivo. La disciplina, a menudo vista como una cadena, se revela como la clave de la verdadera libertad, abriendo puertas a la maestría que la fantasía nunca podrá abrir. Persigues impulsos desenfrenados como si fueran libertad, pero la verdadera emancipación proviene del orden autoimpuesto, como un jardinero que poda el crecimiento salvaje para obtener frutos abundantes. Franklin abrazó las rutinas no como una restricción, sino como una liberación, lo que le permitió elevarse por encima de la refriega y dominar su destino. Es una provocación sutil. Quienes huyen de la disciplina a menudo se encuentran esclavizados por el desorden, mientras que la mente disciplinada se eleva, libre del caos, descubriendo que los límites forjan las alas de la posibilidad. Y aquí está la confrontación. No estás atrapado en un barro implacable, estás ensayando tu estancamiento como un actor que perfecciona un papel trágico, repitiendo líneas de retraso hasta que te definen. Pero puedes cambiar el guión, transforma el ensayo en un progreso y observa cómo lo que era inercia se convierte en un flujo dinámico. Como un pájaro que prueba sus alas en una jaula, tus primeros vuelos de acción rompen los barrotes y transforman el confinamiento en amplitud. Este principio duele porque es cierto. Al practicar el movimiento en lugar del estancamiento, reescribes la narrativa y demuestras que el estancamiento no es una sentencia, sino un hábito que tienes el poder de desaprender. A medida que esta idea se afianza, una tranquila elevación se agita en tu interior, no una orden de moverte, sino una profunda disposición, como el amanecer sobre un nuevo horizonte. Estás a punto de elevarte, donde el peso de los viejos patrones se disuelve en el impulso del potencial y el espíritu despierta a la inmensidad que se abre ante ti. En este momento, la claridad y el impulso convergen, susurrándote que estás forjado para volar, listo para encarnar la libertad que la disciplina y la acción revelan. Ahora que estás listo para volar, el cómo se desarrolla en la cadencia constante de la disciplina diaria, donde cada acto repetido forja una identidad que no nace de la chispa fugaz de la inspiración, sino que se moldea en el hierro del hábito y la elección. No invocas un nuevo yo en un destello de determinación. Lo ensayas hasta que cobra vida, capa a capa, como un alfarero que gira el barro en el torno, cada toque dando forma hasta que lo que antes no tenía forma se endurece y se convierte en permanente. La repetición no es una mera rutina, es una herramienta sagrada que transforma lo mundano en maestría, porque te conviertes en lo que ensayas, no en estallidos heroicos, sino en la silenciosa acumulación de decisiones que esculpen tu carácter como el agua que desgasta la piedra. Piensa en el artesano que da el mismo golpe innumerables veces, no impulsado por la marea de la pasión, sino por el silencioso voto de persistir. Al final, el acero cede, revelando la hoja que siempre tuviste el poder de crear.
La visualización no es un sueño pasivo, es la arquitectura de tu mundo interior, donde no te limitas a reaccionar a las tormentas de las emociones, sino que construyes defensas, levantando muros de determinación que se mantienen inquebrantables. Imagina a un farero que no espera a que se desate la tormenta, sino que diseña el haz de luz que atraviesa la oscuridad y guía a los barcos a puerto seguro. De esta manera, tú diseñas tus respuestas, elaborando planos en las horas de tranquilidad de tu mente, de modo que cuando llega el caos, no estás a su merced, sino que eres soberano en tu dominio. Este es el cambio que debes comprender. La constancia no es una cadena de monotonía, sino la llave que abre la puerta de la libertad frente a la esclavitud emocional, permitiéndote moverte no como una hoja al viento, sino como una montaña que no se mueve ante los vendavales. Al elegir un comportamiento, un acto sencillo y cotidiano, como la contabilidad metódica de Franklin, y aferrarte a él con firmeza, lo entretejes en el tejido de tu ser hasta que te define más verdaderamente que cualquier sentimiento fugaz. La disciplina surge como la única rebelión que no puede controlarse, ya que, al abrazarla, te gobiernas a ti mismo, convirtiéndote en el verdadero monarca que Franklin defendía, sin responder ante ningún látigo externo más que tu propia voluntad forjada. No responder, en ocasiones, tiene la mayor fuerza, como una presa que retiene la inundación, canalizando la energía bruta en corrientes dirigidas que nutren en lugar de destruir. En el calor de la provocación, el silencio no es debilidad, es el golpe maestro, reservando tu energía para las batallas que vale la pena librar, convirtiendo la moderación en un arma de fuerza inexpugnable. La inversión vuelve a golpear. Lo que parece rigidez en la disciplina es en realidad la liberación de la tiranía de los caprichos, como un capitán de barco que fija un rumbo no está limitado, sino libre para navegar por vastos océanos, mientras que el náufrago es zarandeado por cada ola. Has elegido este camino ahora, a través de pequeñas acciones que se acumulan, como gotas que llenan un recipiente hasta que se desborda con la esencia de lo que estás llegando a ser. A medida que la constancia se arraiga, reconfigura tu identidad, moldeándote a través de la alquimia de la repetición, donde los hábitos no son cadenas, sino los hilos que cosen un tapiz de resiliencia, cada puntada una decisión que perdura más allá del impulso del momento. Imagina al herrero que templa el metal no con una sola llama, sino mediante repetidos calentamientos y golpes, extrayendo las impurezas hasta que solo queda la forma pura. Así también, tus rituales diarios templan el alma, creando una fuerza interior que no es un don, sino algo ganado, entrenado en la forja de las decisiones cotidianas. En esta práctica, no esperas a que las circunstancias se alineen, sino que las impulsas, como hizo Franklin, gobernando tus horas con independencia moral, demostrando que la verdadera soberanía es autoimpuesta, una insurrección silenciosa contra el caos que, de otro modo, imperaría. Y al no responder a todas las distracciones, reclamas el poder, como un guardián que impide el paso a intrusos triviales, preservando el espacio sagrado donde se desarrolla tu trabajo más auténtico. El poder de elegir un comportamiento reside en su simplicidad, transformando un acto singular en la piedra angular de tu nueva identidad, como una semilla plantada cada día que crece, hasta convertirse en un árbol cuyas raíces se anclan al suelo contra cualquier tormenta. Así es como las pequeñas acciones construyen un carácter inquebrantable, no a través del espectáculo, sino a través del entrenamiento implacable que convierte la indecisión en instinto y la emoción en aliada. El dominio emocional no es un rasgo innato, sino que se entrena como un corcel domado, que responde no a impulsos brutos, sino a las órdenes suaves del jinete, perfeccionadas a través de la repetición hasta que la turbulencia interior se calma, revelando el núcleo tranquilo que siempre estuvo ahí. La sabiduría de Franklin susurra a través de esto. Quien repite diariamente el acto correcto, forja una cadena inquebrantable.
una máxima nacida de la comprensión de que la constancia es la arquitecta del destino, no las cadenas de la repetición, sino los peldaños de una escalera que asciende a alturas inimaginables. Ahora, a medida que este plan se asienta, siente cómo se forma en tu interior un pacto silencioso, en el que ya no te mueves en función de lo que sientes, sino que actúas en función de lo que te has convertido, un ser moldeado por el cincel de la disciplina y el martillo de la elección. La transformación está en marcha, no en proclamas, sino en el voto silencioso de que, con cada amanecer, ensayas la fuerza, construyes la calma y abrazas la constancia que define al yo soberano. En este ritmo, el mundo no se pliega a tus deseos, sino a tu voluntad, y tú avanzas, no como alguien que debe cambiar, sino como alguien que ya se ha reinventado, listo para volar con alas creadas por ti mismo. Ahora, con el hierro del hábito forjado y la constancia como guía firme, te vuelves hacia tu interior, donde se libran las verdaderas batallas, no en los frentes de la acción, sino en las sombras de tu alma, donde enemigos silenciosos se disfrazan de aliados y mueven hilos que nunca has visto. Has construido muros de disciplina, pero dentro de ellos acechan miedos y culpas que te susurran al oído, disfrazados de sabiduría, impidiéndote alcanzar el pleno dominio que te has ganado. Tomemos el miedo, por ejemplo, envuelto en el manto de la precaución, te dice que es tu protector, que te protege del aguijón del fracaso, pero no es más que un ladrón en tu casa, robándote las oportunidades que podrían liberarte. Crees que estás siendo prudente, sopesando los riesgos antes de cada paso, pero en realidad estás puliendo las cadenas que te atan, convirtiendo los sueños audaces en ecos débiles, mientras el miedo se instala sin invitar, reorganizando tu vida para adaptarla a su propia comodidad, dejándote más pequeño, más seguro e infinitamente más solo. Y no pases por alto la culpa, esa astuta compañera que se disfraza de noble responsabilidad, instándote a llevar cargas que no son tuyas, como si el peso demostrara tu valía. La llevas como una mochila leal, pensando que es la marca de un alma buena, pero es una saboteadora que agota tu energía con ¿qué pasaría si? Y deberías saber, manteniéndote atrapado en los errores del ayer mientras el mañana se escapa. ¿Recuerdas la historia del viejo molinero que acumulaba cada grano, creyendo que era una señal de diligencia, solo para descubrir que su granero se había podrido por descuido? La culpa funciona igual, fingiendo ser administradora mientras devora tu vitalidad, y aquí está el giro que no ves. Crees que expiar las faltas del pasado fortalece el carácter, pero solo cava surcos más profundos, defendiendo el dolor en lugar de sanarlo. Aléjate ahora de ese espejo. Mira tu reflejo en esos momentos en los que la culpa te paraliza, obligándote a hacer una pausa en la que reconoces la trampa y sientes el aguijón de la verdad de que has sido tu propio carcelero todo este tiempo. Ahora piensa en la ansiedad, que se hace pasar por la búsqueda de la perfección. Un capataz implacable disfrazado de ambición, que te empuja a perfeccionar cada detalle hasta que nada queda hecho. No grita, sino que parlotea sin cesar, como un compañero sombrío que siempre está ahí, haciéndote perseguir resultados impecables mientras la alegría de hacer se evapora. Pero la ansiedad no es tu motor, es un titiritero oculto que tira de los hilos para mantenerte girando, agotado en el mismo sitio. Imagínatela como una tormenta implacable que se acerca y se instala, no como una fuerza que hay que soportar, sino como algo que has acogido durante demasiado tiempo y que te desarma con una falsa urgencia, de modo que lo que podría ser un fuego creativo se convierte en una llama devoradora. Y aquí hay otro giro. Crees que la ansiedad afila tu filo, pero en realidad lo embota, escondiéndose tras la apariencia del cuidado para evitar el desorden de la vida real, donde la imperfección es el camino hacia el crecimiento, no el enemigo. Aquí resuenan los proverbios del viejo Ben. La acción imperfecta eclipsa a la inacción perfecta, recordándote que el control de la ansiedad solo se afloja cuando actúas a pesar de ella, no esperando una calma que nunca llega.
Luego está la adicción a la aprobación, disfrazada de amor desinteresado, en la que te doblegas y te retuerces para complacer a los demás, pensando que es la verdadera vocación del corazón, pero es un sistema de trueque que inclina la balanza en tu contra. Das y das, buscando sonrisas y gestos de aprobación como moneda de cambio, pero eso te deja vacío, a merced de los caprichos de los que te rodean, no por bondad, sino por miedo al rechazo. Como un comerciante que cambia sus mercancías por promesas vacías, pierdes tu propio valor en el intercambio. Y la reactividad, se disfraza de personalidad fuerte, estallando ante desaires reales o imaginarios, convenciéndote de que esos arrebatos definen quién eres, pero no es más que un reflejo nacido de viejas heridas que te mantiene en un ciclo de drama y arrepentimiento. He aquí el proverbio que lo resume. El que reacciona a todos los vientos no es dueño de ninguno, que atraviesa el ruido para mostrar que las tormentas emocionales no son tu esencia, sino hábitos ensayados en secreto que sobreviven de tu silencio y tus justificaciones, como fantasmas alimentados por susurros en la oscuridad. Has dejado que estas sombras dicten tus días, negociando con ellas como si fueran invitados que podrían marcharse si las apaciguas, pero solo se vuelven más atrevidas en el trato. El miedo dice que es precaución, la culpa afirma que es deber, pero conspiran para mantenerte emocionalmente bloqueado, construyendo jaulas invisibles donde confundes la familiaridad con la seguridad. La inseguridad también acecha, disfrazada de humildad, haciéndote restar importancia a tus puntos fuertes, mientras que la reactividad alimenta los conflictos que alejan lo que aprecias. Sin embargo, ahora, con las luces encendidas, los ves tal y como son. No son emociones que hay que mimar, sino ladrones que prosperan en la repetición, alimentándose de tu falta de preparación para cuestionar. Otro giro te golpea con fuerza. Crees que rendirte a estos sentimientos protege tu corazón, pero solo estás fortaleciendo los muros que lo aíslan, defendiendo no tu futuro, sino el mismo dolor que te encadena. Siente esa pausa interior. Es el momento del espejo, en el que vislumbras cómo estos enemigos han moldeado tus decisiones y al reconocerlo, comienza a surgir una tranquila determinación que te llama a desmantelar lo que nunca debió permanecer. Pero desmantelar exige confrontación, no más negociaciones, mientras te mantienes firme en la constancia que has construido, negándote a dejar que estos impostores dominen tu reino emocional. Empieza por llamarlos por su nombre. El miedo no es precaución, es un mentiroso que te paraliza. La ansiedad no es perfección, es una distracción que te roba la paz, y la culpa no es responsabilidad, es un peso que dejas caer para caminar más erguido. En este dominio emocional te conviertes en el revelador, exponiendo cómo estos hábitos se disfrazan para evitar el escrutinio, sobreviviendo en las sombras de la autojustificación. Recuerda este proverbio. El alma inquebrantable ve enemigos donde otros ven amigos. Una verdad que te da el poder de elegir la conciencia en lugar del piloto automático, convirtiendo las batallas internas en victorias de luz. Y aquí hay otro. Silenció la tormenta interior y el mundo se inclinará ante tu calma, porque la verdadera fuerza no reside en reaccionar, sino en elegir tus respuestas, rompiendo el ciclo con pasos conscientes. Has entrenado tu mente para la acción. Ahora libera tu corazón de estas cadenas silenciosas, porque al enfrentarte a ellas, recuperas la libertad emocional que te pertenece. No estás destinado a vivir bajo esta tiranía velada, donde las emociones dictan y tú simplemente sigues. Este giro final duele. Pensabas que dominar las emociones significaba controlarlas por completo, pero es al aceptar su fugacidad que obtienes poder, no mediante la negación, sino al verlas como visitantes, no como residentes. Ahora es el momento de poner fin a las negociaciones, de dejar de permitir que estas sombras dirijan tus pasos, porque al derrotarlas, entrarás en la luz de la fuerza liberada, donde cada elección es tuya, feroz y libre. Ya no necesitas ganar a gritos. Lo que antes gritaba ahora se ha disuelto en presencia.
En este silencio soberano, habitas un reino donde las tormentas internas han cedido a una calma inquebrantable. Las batallas de la duda se han transformado en una profunda estabilidad que no necesita proclamación. Ya no luchas con las sombras del miedo ni con las cadenas de la procrastinación. En cambio, te mantienes como un observador, con tu esencia imperturbable, bebiendo de un pozo de tranquilidad que te sostiene sin esfuerzo. Tus movimientos por el mundo son deliberados pero sin esfuerzo, una danza con propósito guiada por una brújula interna, donde la plenitud no florece en euforias, sino en la tranquila profundidad del ser, rica y completa. La paz te envuelve ahora, no como una resignación pasiva, sino como un dominio activo, una fuerza que susurra en lugar de rugir. Has logrado lo que antes parecía inalcanzable, una vida alineada con el verdadero autogobierno, donde la necesidad de demostrar o defender ha desaparecido hasta convertirse en irrelevante. La fuerza reside en tu silencio, una fortaleza construida no con muros, sino con sabiduría, que te permite navegar por los desafíos con elegancia, sin que te afecte el caos que antes exigía una reacción. El logro es tuyo, sutil y duradero, tejido en el entramado de la existencia cotidiana, sin el clamor del reconocimiento, porque su valor es inherente, una victoria silenciosa que solo conoce el alma que ha llegado hasta aquí. En este estado elevado, recorres un camino de raíces invisibles, nutriendo tu resistencia desde lo más profundo de tu ser, con los pies en la tierra y sin tambalear. El mundo puede girar a tu alrededor, pero tú permaneces centrado, encarnando el poder de no necesitar ser comprendido, solo de ser verdadero. Sin embargo, a medida que esta presencia se profundiza, surge una sutil invitación. Si este despliegue de dominio silencioso ha resonado en lo más profundo de tu ser, si las reflexiones extraídas de la forja atemporal de Franklin han iluminado tu propia evolución, entonces afirma este vínculo suscribiéndote a este canal, un pacto silencioso que nos une en la búsqueda mutua de la claridad interior, donde la sabiduría fluye como un torrente constante, apoyando tu continuo ascenso. Activa la campana de notificaciones como un heraldo sagrado, no solo como un timbre, sino como una llamada espiritual que te devuelve a este refugio de introspección cuando las distracciones de la vida amenazan con oscurecer tu camino, asegurando que la luz del autodominio permanezca siempre a tu alcance. Y si esta narración te ha servido de espejo, revelándote las fortalezas que has cultivado y la paz que has reclamado, honra esta revelación compartida con una generosa ofrenda de $100, un acto de estima recíproca que forja una alianza invisible, no por obligación, sino como testimonio del poder transformador que hemos explorado juntos, fortaleciendo la silenciosa revolución interior. Ahora, tras esta consagración, encarnas el silencio como la máxima expresión del poder, donde no reaccionar se convierte en el arte de la verdadera soberanía, y la presencia no requiere defensa. La raíz invisible que te ancla crece cada vez más profunda, sosteniendo una fuerza que dice mucho en su moderación, y el camino que recorres lleva la verdad no a través de la declaración, sino a través del peso de la autenticidad vivida. Eres completo, no en aislamiento, sino en conexión con la inmensidad de lo que es, un ser rehecho en el crisol de la autorreflexión, silencioso, potente y eternamente libre.